Bien, estamos de vuelta. Luis Miguel de Camps es el ministro de Trabajo de la República Dominicana, está con nosotros. Qué gusto saludarle. Muchísimas gracias. Iniciar la semana con el tema del trabajo, muchos que tenemos y realmente ver cómo marchamos en varias de las actividades, especialmente el convenio, en los acuerdos laborales o el pacto laboral, para ver en qué punto vamos a concluir el año sin pacto o con pacto. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Luisín y mis queridos amigos y amigas en este programa. Felicitarles a ustedes que todas las mañanas, de manera consistente, trabajan desde temprano. Y en el caso de hoy, tengo que subrayar el hecho del frío intenso que existe en este estudio. Es que está lloviendo. Bueno, ahí se puede bajar y ahorrar un poco de energía eléctrica. Peor es que haya calor, déjelo así. Está bien, está bien. No, pero muchas gracias por poder compartir con ustedes. Y efectivamente hemos logrado una cantidad importante de avances. Siempre hay retos, lo importante es que los retos lo podamos abordar. Y a propósito del tema que me pregunta, efectivamente se encuentra en el Congreso Nacional radicado el proyecto de modernización laboral, el pacto laboral, que pretende mejorar nuestra normativa que tiene ya más de 3 décadas. Yo quisiera brevemente, si me permiten, hacerle un pequeño recorrido de cuál fue el proceso y de cuáles son los contenidos y objetivos. Primero, comenzamos a tener reuniones de trabajo luego de hacer una consulta nacional abierta en donde se registraron una cantidad de propuestas de toda la población en febrero del 22. Y desde febrero del 22 hasta agosto del 24, es decir, 2 años y 6 meses, desarrollamos más de 100 reuniones tripartitas y bipartitas. El documento que se encuentra registrado en el Congreso Nacional para análisis de los legisladores contiene todo lo que se fue posible consensuar. Es decir, ahí no existe un elemento que no haya sido previamente socializado y consensuado. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los sectores, el sector gobierno, el sector laboral y el sector empresarial, todos queremos que haya más cosas, pero no debemos de condicionar avances a que lo que todos querramos esté. Además, el diálogo es para generar consensos. Un consenso en todos los temas que cada una de las partes quiere no sería consenso sino imposición. ¿Qué cosas contiene esa propuesta del tripartismo? Es decir, que nace del consenso tripartita. Nosotros lo hemos dividido en 5 grandes bloques. Un primer bloque que son las mejoras procedimentales. Oscar, el problema de los abusos de abogados contra trabajadores y contra empleadores queda o resuelto o minimizado en esas mejoras. El bloque de los derechos individuales, en donde se mejoran las vacaciones y se mejora la licencia de paternidad. El bloque del trabajo del hogar o trabajo doméstico, en donde se consensuó darle mejoras en la redacción de nuestro código y mejorar las condiciones de trabajo. El cuarto bloque, que es el bloque justamente de los consensos sobre teletrabajo, y el quinto bloque, que es el bloque de las mejoras de regulación y de sanción del Ministerio de Trabajo, que en esencia permitiría que tanto trabajadores como empleadores puedan disfrutar plenamente de sus derechos y no tener que esperar situaciones graves para poder atender eso. Todo ello tiene como objetivo reducir la sobrejudicialización de las relaciones laborales, tiene como objetivo también el fortalecimiento, como ya decía yo, del pleno disfrute de los derechos tanto de trabajadores como empleadores, también tiene como objetivo, y uno de los resultados sería la generación de más fuentes de empleo y reglas más claras. Son más de 100 artículos que se tocan en esa mejora y entendemos que el país se merece disfrutar de esas mejoras que han sido consensuadas. Un punto. Ahí no está incluido a lo que algunos consideran utopía de reducir las horas laborables y específicamente de lunes a viernes a un poco hasta el jueves. Un proyecto que está por ahí por Europa, que lo promueve Carlos Slim. Eso no está
en nada incluido ahí. No, en las discusiones se llegó a hablar sobre elementos de jornada y la jornada fue mejorada en algunos aspectos, pero esa dirección que señala en la pregunta no se consensuaron reformas en esa dirección. Por lo tanto, ¿seguirán las 8 horas? Sí, 44 horas semanales, 8 horas diarias, horas, digamos, normales, ¿no? No jornada de 44 horas. La jornada, eso no fue tocado, eso no fue tocado tampoco. Muy bien. Ministro, de la parte consensuada, antes de pasar a la no consensuada, sí, el trabajo doméstico, usted lo mencionó como uno de los bloques. Sí. Usted en su momento, ustedes como gobierno en su momento, y usted le tocó la parte resolutiva, presentaron un reglamento para regular y mejorar las condiciones de acuerdo al marco de los convenios internacionales. Correcto. Ese reglamento fue objetado por el TC. Así es. De ese reglamento, ¿eso está incorporado en esta ley? Porque entonces también la ley va a ser inconstitucional. Porque al final es lo mismo. No, pero muchísimas gracias por esa pregunta y muy importante. Efectivamente, cuando el Tribunal Constitucional tomó la decisión de declarar no conforme a la Constitución esas resoluciones que emitimos, no lo hizo en base al contenido, sino que el Tribunal Constitucional expresó que ese tipo de reglamentaciones o normativas debía ser tomadas por el Congreso Nacional en jerarquía de ley. Y justamente en cumplimiento de esa sentencia, el tema pues no solamente se discutió, sino se construyó un texto, que debo señalar que el texto que contiene el proyecto de modernización laboral es mucho mejor que el que produjimos hace 2 años y evidentemente el diálogo tripartito lo mejoró. Algo parecido sucedió y mucha gente no se ha dado cuenta. Este mismo año el propio Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución el artículo del Código de Trabajo que hace referencia a la licencia de paternidad, porque señaló que la misma debe ser progresivamente equiparada al sector público y a la licencia de maternidad, guardando las diferencias. Y les dio al país, o al Congreso, 2 años para eso. Justamente uno de los consensos arribados incluye el aumento en un 100% de los días de la licencia de paternidad cuyo gasto o cobertura está a cargo de la empresa. ¿De 3 a 6 días? No, de 2 a 4. Okay. Y eso es un aumento de 100%, independientemente sea mucho o sea poco, pero subrayo que a cargo de la empresa. ¿Por qué? Porque si nos fuéramos a la licencia de maternidad, el costo de la misma está solventado por el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por lo tanto, si acaso llegáramos a discutir la reforma de seguridad social, pudieran haber mejoras progresivas obedeciendo lo que el Tribunal Constitucional estableció. La parte entonces no consensuada, ministro. Sabemos que esta discusión del Código Laboral lleva varios gobiernos y ha habido poco avance en un punto fundamental, que es la cesantía. Los derechos adquiridos por los trabajadores a partir de una ruptura unilateral del contrato laboral. Que en teoría esto estaba llamado a ser sustituido por la seguridad social, por la pensión, una especie de seguro de desempleo. No se alcanzó consenso, el proyecto va al Congreso manteniendo el mismo texto del código actual. ¿Cuál es la situación ahí? Sobre todo porque los empresarios entienden que eso no le perjudica por lo que ellos llaman la carga laboral, que la incrementa y eso genera situaciones que empujan incluso a la informalidad. Bueno, efectivamente, yo quisiera compartirles algunos detalles sobre ese punto también. En los ejercicios pasados, como señalas, Oscar, me refiero en los ejercicios de gobiernos anteriores, hubo por lo menos 3 intentos formales de avanzar en una reforma laboral. Sin embargo, todos esos procesos terminaron infructuosamente. Por diferentes razones que no tal vez compete abordar. Sin embargo, a diferencia de esos ejercicios, en este ejercicio se logró un primer consenso respecto de la cesantía. Y ese primer consenso consistió en que los 3 actores del tripartismo coincidimos en que la misma no se debe eliminar. Tanto, bueno, el sector laboral siempre lo planteó,
sector gobierno lo planteó en esta gestión de manera clara y el sector empresarial lo ha estado señalando en los últimos años, tan reciente como esta misma semana pasada, donde su postura histórica, que era la propuesta de la eliminación, evolucionó a diferentes propuestas. Esa evolución permitió que por primera vez estos temas fueran parte de la discusión, porque en los ejercicios anteriores, cuando se pretendía abordar ese tema, la discusión terminaba. En este ejercicio se llevó el tema a la mesa, se discutieron diferentes ideas, se conversaron sobre alternativas, pero el resultado fue que no fue posible consensuarlo. Entonces, eso es un avance, el hecho de que se pueda hablar y que se pueda dialogar y conversar. Pero pretender que todos los temas que a todos los sectores nos interesen sean acordados y que sea esa la condición para presentar unas mejoras beneficiosas para todos los sectores, sería un error. Y yo quiero fortalecer una idea. Históricamente se ha pensado que el tema de las negociaciones en el ámbito laboral es un juego de suma cero, es decir, si tú ganas yo pierdo y si yo pierdo tú ganas. Y esto que hemos construido juntos demuestra que no necesariamente es así. Ese texto consensuado tiene mejoras para todos los sectores y busca un equilibrio, porque el Código de Trujillo del 51 era demasiado inclinado hacia la empresa. El código actual llevó el péndulo tal vez al otro extremo y la propuesta que hemos construido pretende, obviamente manteniendo la protección al sector más débil, que es el sector de los trabajadores, pero manteniendo esa protección un nivel de equilibrio. Y nosotros somos de opinión que con la presentación de ese documento y la evaluación de los legisladores y su posterior aprobación, Dios mediante, sobre esas mejoras debemos construir otras mejoras. Le voy a poner el ejemplo del caso de México. En México, el Código de Trabajo no fue tocado por más de 70 años. Sin embargo, en el 2019, hace 5 años, fue reformado. Y del 2019 hasta el 2024, el año en que nos encontramos ahora, esa reforma ha sido mejorada en 9 oportunidades. Es decir, que las mejoras después de 7 décadas fueron a su vez un primer paso para incluir otras cosas. Yo soy de criterio que esos consensos arribados allí pueden servir de base para otras mejoras. Yo le puedo decir un tema que, por ejemplo, el sector gobierno quiso incluir y propuso y no logramos consensuar. Y fue, por ejemplo, el tema de la regulación sobre trabajo de plataforma. Eso es un tema que habrá que atender. ¿Y se la call center? No. ¿Qué es eso? Eso es los trabajos que se operan por la generalidad en plataformas digitales. Hay de transporte de personas, hay de contratación de servicios, hay de diferentes tipos. Sobre todo con lo que antes era el futuro del trabajo, que hoy es el presente, donde usted está en cualquier parte del mundo, hay diferentes mecanismos. Es decir, cosas como esa y Uber, otras, ahora, eso es un ejemplo. o delivery. Cosas como esas tienen que ser abordadas. Lo ideal es que sean abordadas de consenso, pero vamos a avanzar y esos avances generarán las credenciales y la confianza para poder avanzar aún más. Ministro, en una discusión hay un tripartito, pero en una aprobación hay un solo actor, que es el gobierno. Ustedes como partido, como gobierno, un aliado por el PRM, controla el Congreso absolutamente. La decisión política, cuando ustedes enviaron ese proyecto, ya, ok, llegamos a este consenso, nos falta esta cosita, Congreso se fue. ¿La decisión política es aprobarlo así? Bueno, yo difiero de la premisa que es parte de la pregunta, Oscar, porque la actividad que nos ocupa ha estado muy insistente en la construcción de los acuerdos y no es la intención ni ha sido la experiencia del gobierno del presidente Luis Abinader la imposición. Por lo tanto, nosotros apostamos porque este documento, cuyo contenido ha sido consensuado en su totalidad, pueda ser aprobado. El Senado de la República... Pero los empresarios, perdón, ministro, no dicen que está consensuado en su totalidad. Ellos saben que hay una mayoría de consenso, pero hay un elemento que ustedes decidieron que ya llegamos hasta aquí, no se puede avanzar más, se fue al Congreso. Discutamos allá. Permítame hacer una diferencia. Sí, ellos lo que dicen es que el documento quisieran agregarle otros elementos, pero sí han reconocido que lo que se encuentra allí ha sido consensuado. Por eso es importante distinguir
lo que se presenta respecto a consenso y lo que se quisiera agregar. Ok. Entonces, entiendo el eufemismo, pero está bien. no es un eufemismo. Claro. Y es legítimo que no solamente el actor de los Hay 100 y pico artículos que consensuamos, solo enviamos para cambio, y algunos que no se consensuaron se quedan igual como estaban ahí. Esperando más Queremos diálogos, y es legítimo que todos los actores quieran defender sus posiciones. Ahora, lo que sí es importante destacar, reitero, es que todo lo que está consensuado y reposa en actas firmadas y en grabaciones audiofónicas dichos consensos. Entonces, es legítimo, reitero, que cualquiera de los actores quisiera agregar cosas. Para eso es. El Congreso Nacional, en la comisión especial que se generó en el Senado, ha estado invitando y escuchando no solamente a los actores del tripartismo, sino también a diferentes actores entendidos de la materia para poder escuchar las posiciones y las ideas. ¿Ha habido alguna intención, señor ministro, de modificar la ley 139-97 sobre los días festivos? Le pregunto porque, por ejemplo, para el próximo año 2025, solo hay 2 días que van a ser movidos, los demás no se mueven y algunas personas... Hacer un año aburrido. Algunas personas han planteado que de hecho es una forma de que la familia comparta más o de que le saque un mayor provecho a esos días. ¿Ha habido alguna intención de modificación? Los días que permanecen fijos son los días festivos religiosos. ¿Ha habido alguna conversación, alguna intención de que esa ley sea modificada y que esos días festivos que hasta el día de hoy, como dice la ley, no son movibles, puedan moverse para el lunes? Además de los religiosos, también algunos días patrios tampoco son movibles. Fijos. Exactamente, quedan fijos. La verdad es que propuestas como esa no llegaron a la discusión. Ningún sector, ni siquiera la consulta pública, arrojó esa intención como un interés primordial. Sin embargo, eso es algo que siempre se puede revisar y como fue el caso de ese ejemplo, constituyó una ley especial. Probablemente sea algo que en caso de que se quiera atender, deba atenderse de esa misma manera, porque en la codificación lo que se establecen son pues las reglas. Y yo quiero, si me permiten, compartir... No, yo creo que usted me permita darle un café. Usted siempre, y más que usted que tocayo. Sí, un café Santo Domingo. Gracias. Y veo que usted también suspende cosas, ya que le quiero hablar que usted detuvo la labor de construcción de una torre. Usted es guapo. Gracias, señorita. Para que me explique cómo fue eso. Miren, bueno, a propósito de la pregunta, efectivamente, en el fin de semana, la Inspectoría del Trabajo recibió unas denuncias sobre unas situaciones que se presentaron y, haciendo su labor, la Inspectoría del Trabajo pues hizo el descenso y, según lo que de manera inicial hemos recibido, pues encontraron las condiciones necesarias para tener que suspender el proceso constructivo por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, que es la única causa que nuestra legislación actual apodera o empodera al Ministerio de Trabajo para poder llegar a esos niveles. Tengo entendido una torre en Piantini y está detenida en este momento el avance de la construcción. ¿Eso conlleva alguna multa? Eso puede conllevar multa, pero es uno de los problemas que tenemos hoy en nuestro código y los voy a explicar. Una empresa, de lo que sea, que pueda tener 15 trabajadores o 1.500 trabajadores, en caso de que esté en incumplimiento de una causa muy grave, la multa máxima a la que está sujeta es de 300.000 pesos porque son 12 salarios mínimos en la actualidad. Pero 300.000 pesos sean 15 trabajadores o sean 1.500 trabajadores. La norma actual fomenta el incumplimiento porque el incumplimiento es más barato que el cumplimiento. En la modificación propuesta, que reposa en el Congreso, se encarece el incumplimiento para facilitar entonces que trabajadores y empleadores tengan un espacio más seguro, más saludable, en cumplimiento de los derechos de todos los actores. Eso también es muy importante. E incluye esas mejoras también en cuestiones como por ejemplo los temas de nacionalidad. Mano de obra ilegal. Correctamente. ¿Cómo puede fomentarse con nuestras reglas actuales cuando por un día de incumplimiento se paga lo que sería un mes? ¿Me explico?
eso es tan importante como cualquiera otra de las cosas que incluye la reforma o la modernización laboral, porque también operará para que el Estado tenga las capacidades de regular efectivamente. Quiero quedarme en el tema de la torre, porque yo lo apoyo plenamente, la suspensión de la construcción, fantástico, esa es la labor del ministerio. Pero disculpe, antes de que usted aborde lo que vaya a abordar, la función de la institución es esa y de ayudar a las empresas a que cumplan. La intención no es impedir el desarrollo, al contrario, es ser una ayuda al cumplimiento. Pero donde voy lo siguiente, aquí sucedió algo. Un trabajador haitiano que vive en la torre se cayó o se tiró o lo tiraron por el hoyo de un ascensor, la torre en construcción. El hombre lo encuentran muerto al otro día, unos compañeros jugando fútbol en la construcción. Ustedes suspenden la construcción porque van y ven que no puede, usted no vive entre la construcción, no puede vivir aquí. Aquí condiciones no son laborales correctas. Pero aquí en la capital no hay una torre que no se haga así. Una sola. Esta la pararon porque se murió un haitiano. La pregunta sería, ¿vamos a ir al nivel de hacer cumplir esto, decir que se muera el haitiano? Porque eso sí ayudaría mucho a mejorar las condiciones laborales de la construcción para ver si los dominicanos lo van a hacer. Yo creo que no lo van a hacer como sea. De todos los sectores. Pero para que todos trabajen en las mismas condiciones. Efectivamente, y justamente esa intención que señalas, Oscar, es una de las cosas que en la mejora del código se encuentran, porque... Esto no es código, esto es administración, es administrativo. O sea. No, es que una cosa tiene que ver con la otra y me explico por qué. Porque esa acción que sale hoy en la prensa fue producto de una denuncia que se recibió y que se actuó, así como cualquier otra denuncia que se pueda recibir. Pero en el caso de que no hubiese un fallecimiento, como el caso lamentable que señaló la semana pasada, sino condiciones incorrectas, y se recibiera la denuncia, es posible que las condiciones no sean lo suficientemente graves como para significar un cierre. Por ejemplo, y si no solo una multa, pero si la multa es tan baja, no va a fomentar el cumplimiento. A eso es que me refiero, porque una cosa tiene que ver con la otra. Y por eso la propuesta consensuada, el sector gubernamental, tuvimos el honor de presentarla al Congreso Nacional. Ministro, ¿hay alguna novedad en torno al trabajo no presencial? Claro que sí. Y es uno de los elementos también consensuados y presentados al Congreso. Y es la mejora en los conceptos del teletrabajo. El punto de discusión dentro de ese tema técnico más complejo lo consistió en el hecho de que quien teletrabaja, generalmente la discusión se presenta de quién provee las herramientas para hacer ese teletrabajo. Si es algo que provee el propio trabajador o que si la empresa debe compensar al trabajador si éste lo cubre. Y ese elemento fue consensuado en donde se reconoce la obligación del empleador de cubrir una parte o el costo dependiendo del tipo del trabajo y la intervención del ministerio para ello. Bueno, ministro, muchas gracias. Y veo que vamos en la línea de la información, que es lo más importante. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente, no solamente por la oportunidad, sino con esa introducción que mi querido colega hizo antes de nosotros entrar en escena y agradeciendo pues su valoración y la oportunidad de que la población esté informada. Con esto terminamos la jornada de trabajo de hoy con esta entrevista a Luis Miguel Decán, el ministro de Trabajo de la República Dominicana. Nos vemos mañana, esperamos su compañía. Hasta mañana.